Vamos a hablar acerca de qué dice Dios de nuestras finanzas, qué dice Dios de nuestro dinero. Hay tantas cosas que se han hablado en estos últimos tiempos, que si el diezmar y ofrendar es parte del Antiguo Testamento y ya no se necesita en el Nuevo Pacto, que si, no sé tú cómo te sientes cuando se habla de dinero. Tratamos muchos pastores de no tocar esa área porque es un área que la gente del mundo que no entiende lo que Dios habla acerca de nuestras finanzas lo ha tergiversado, y eso ha llegado a oídos de muchos en las congregaciones. ¿Qué piensas tú cuando estás meditando en tus finanzas? ¿Tienes un buen sentir o un mal sentir? Cuando piensas en el dinero, ¿qué sientes? ¿Mariposas en el estómago de que no te alcanza? ¿Qué sientes? ¿O te da gusto de que ya pronto vas a cobrar? Sí, ¿verdad? ¿Qué sientes? Cuando piensas en tu dinero, ¿piensas en cuánto tienes? ¿Piensas en cuánto te falta? ¿En lo que has gastado tu dinero? ¿Lo que deberías tener si tuvieras un mejor sueldo? ¿O lo que te gustaría tener? ¿Has alguna vez pensado que tu dinero tiene que ver con tu vida espiritual? Bueno, quisiera contestar estas preguntas, no de lo que tú piensas. Lo que tú piensas acerca de tu dinero, pues es algo que tú debes de controlar, porque dice la palabra que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de buen nombre, en eso debemos de pensar. Y el dinero, así como la sexualidad, es algo que muchas veces dejamos de lado y pensamos que Dios no es el dueño de nuestro dinero, o que Dios no es el dueño de nuestra vida sexual o de nuestra identidad. Sin embargo, Él es dueño de todo, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Cuando no das, quizás sientes una buena excusa porque dices, bueno, como no voy a la iglesia no tengo que diezmar. Como no voy a la iglesia no tengo que dar mis ofrendas, porque como no estoy ocupando el lugar, pues yo no soy responsable de la renta, no soy responsable de los gastos que se generan en una congregación. Pero quiero decirte que la iglesia no es el único lugar donde tú puedes dar y puedes ofrendar. Bueno, tu diezmo sí, tu diezmo se tiene que dar en el lugar donde tú estás congregándote. Dicho sea de paso, estoy viendo varios lugares aquí enfrente que están disponibles y algunas personas que están paradas. Si no tienes lugar, puedes pasar aquí al frente. Ahora, usualmente cuando pensamos en nuestras finanzas, ¿cuántos no pensamos en incrementarlas? Estamos viendo la manera de incrementarlas, y eso es algo bueno, no está mal. Es algo bueno, es natural. Estamos quizá pensando en los compromisos que tenemos semanales, quincenales, mensualmente, y no está mal que busquemos la manera de incrementar y de aumentar nuestras finanzas. Es natural. Aún si tú sientes que no te están pagando lo justo, y buscar la manera de tener otro trabajo, tener otra remuneración, es bueno, es correcto. Debes ver por ti, por tu familia, y no quedarte con la sensación de que yo sé que pudiera hacer mejor las cosas, y con hacer mejor las cosas remunerar mejor. Yo te invito a que el día de hoy podamos juntos buscar en la palabra qué es lo que Dios piensa. Por eso voy a tratar de hablar lo menos de mí, de lo que yo opino, y vamos a permitir que sea Dios quien nos hable a través de su palabra, y que nosotros podamos ser, así como dice la palabra. Recuerdo que cuando habla la Biblia de que la palabra tiene que ser como un espejo para nosotros, y esa palabra espejo es culptus, que significa que tenemos que compararnos, como cuando nos vemos en el espejo, nos estamos comparando con la imagen que vemos para arreglarnos, ¿verdad? Para pintarnos, para que no se vea nada fuera de lugar, para poder tener bien nuestro vestimenta, y que combine y cómo me veo, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. Ayer estaba predicando en un congreso de mujeres, y les decía, a veces sí, la palabra es un
espejo y decimos, ay, mira, está hablando de la chismosa. Y ya cuando vemos todo decimos, ay, esa soy yo. O está hablando de algún pecado y cuando el Espíritu Santo nos habla y decimos, híjole, esa soy yo, tengo muchas cosas que cambiar. Si la palabra de Dios, si alguna predicación no nos confronta, entonces no estamos recibiendo palmaditas en la espalda y necesitamos cambiar. Siempre hay algo que la palabra de Dios, como no vuelve vacía a Él, hará lo que Dios dispuso que haga en nuestros corazones. Y mientras haya vida en este planeta, hay muchas cosas que cambiar. Y mientras el Señor no rapte a su iglesia, no venga por su iglesia, hay muchas cosas que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo. Así es que no quiero que tanto veas lo que dice el hombre o lo que nosotros podemos pensar o lo que me enseñó mi padre, mi madre, sino lo que Dios piensa acerca del dinero, lo que dice acerca de sus promesas para nosotros. ¿Cuántos estamos conscientes que Dios cumple sus promesas? Amén, amén. Entonces, yo necesito saber, porque creo que Dios es suficiente y como creo que Dios es bondadoso y que Él cumple sus promesas, yo necesito saber qué promesas hay en cuanto al dinero para que yo sea obediente a ello y pueda recibir esas promesas. ¿Por qué? Porque creo que Dios es fiel a sus promesas. Por lo tanto, si soy obediente, puedo tener la expectativa que Dios cumplirá su promesa. Si soy obediente, puedo levantar las manos y decir, Señor, he cumplido con lo que tú me has mandado, por lo menos en el área financiera estoy cumpliendo a ti y espero que lo que tú has prometido se cumpla en mi vida. Ahora, es como el hombre que se dedica a sembrar alguna fruta, alguna legumbre. ¿Verdad que un sembrador cuando siembra su semilla está esperando que dé fruto? No la siembra diciendo, no hombre, este año me va a ir de la patada. No, es que no, esto no va a funcionar. No sé ni para qué siembro. ¿A poco así cree que se siembra el sembrador? No. Siembra con una expectativa. Diga conmigo, tendré una expectativa santa. Y es más, hasta dicen los que se dedican a la agricultura, en tal lugar la tierra está buenísima, hay que ararla, hay que prepararla porque se dará una cosecha tremenda. Y así tenemos que ver las promesas de Dios. Vamos a empezar por favor con Proverbios 3 del 5 al 10. Y lo que lo ponen, he estado viendo cómo está la asistencia tanto en Facebook como en Zoom y también la asistencia presencial. Y créanos que estoy expectante también de que esta asistencia crezca para quizá volver a 2 servicios. Pero necesitamos ser constantes, porque cuando regresamos hace un año, regresamos en 2 servicios y solo había unas cuantas personas por servicio y lo que queremos es que se ocupe el lugar y que se ocupe conscientemente. Eso también es parte de nuestra administración como siervos de Dios. Dice así Proverbios 3, 5 al 10: confía en el Señor de todo corazón. ¿Eso querrá decir también confiar en nuestras finanzas a Dios? Sí, todo lo que hay en tu corazón. Y muchas veces lo que hay en nuestro corazón son los problemas financieros. A veces no nos podemos dormir. Y mira, yo estoy hablando este día y cada tema que he presentado es un tema que le ruego al Señor que empiece conmigo. Porque cuando predicamos de algo que no hacemos, nos convertimos en fariseos. Cuando predicamos de algo que no estamos dispuestos a obedecer, nos convertimos en personas religiosas, legalistas, y necesitamos aplicar lo que Dios nos está hablando y lo que estamos compartiendo a nuestra propia vida. Si tú crees que Jesús es el Señor, entonces necesitas compartirlo a alguien de tu trabajo, a alguien de tu escuela, a tus vecinos. Si verdaderamente crees que Él es el dueño de tu vida, necesitas hablarlo. Y muchas veces lo que hay en el corazón, dice la palabra, que de la abundancia de lo que hay en el corazón nosotros hablamos. Y hoy el Señor nos dijo que somos un shofar. Y un shofar es muy difícil pasarlo desapercibido. ¿Ha oído shofares? Y aunque no quieras, uno voltea a ver ese shofar.
Dice, ay, mira qué padre. Fui a una congregación en Nuevo México donde para empezar la reunión se toca un shofar, y como la iglesia tiene varios secciones, aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Pero en esa congregación hay una sección donde hay puertas cerradas, y entonces me pareció muy padre que toquen el shofar, y entonces ya empiezan a salir de la librería, de dejar a los hijos en su servicio dominical, y empiezan a llegar todos porque ya va a empezar el servicio. El shofar es algo que no podemos pasar desapercibido. Entonces, de la abundancia de tu corazón tocará tu shofar. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Regresemos entonces. Confía en el Señor de todo corazón, lo que hay en tu corazón, y escucha, y no en tu propia inteligencia. Aún para hacer los negocios, el Señor te dice, no lo hagas como tú crees que es mejor para hacer más dinero. ¿Quieres incrementar tus ganancias? Ven a mí y yo te diré dónde está el pan. Como cuando estuvieron toda la noche pescando, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Y que ya estaban cansados, y llega el momento en que Jesús viene y se sube a la barca, y en la barca se sube a la barca de Pedro, y ahí en la barca de Pedro se hace más adentro del mar para que la brisa pudiera llevar la voz de Jesús, y la multitud que estaba en la playa pudiera oír a Jesús. Y mientras yo estoy estudiando esta semana, yo me puse a pensar ¿qué habrá sentido Pedro que Jesús se subió a su barca y que la barca estaba sin peces? Porque toda la noche trataron de pescar. Seguramente, a lo mejor, si era como yo, en lo que estaba oyendo la prédica de Jesús, estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para pagar si no pesqué nada? Y a lo mejor Jesús, conociendo su pensamiento, dijo, a ver, Pedro, escucha primero, pon la palabra primero, y yo te daré la pesca milagrosa. O sea que ahora sí que Jesús sí sabe dónde está el pez. Jesús sabe dónde está el pan. Mejor que cualquier economista, que cualquier mercadólogo que te haga un análisis del lugar donde tienes tu negocio. Dios es el que sabe dónde está el pan. Así es que regresemos. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, hasta para ganar dinero. Reconócelo en todos tus caminos, incluyendo el dinero y tu vida sexual, y Él allanará tus sendas, o sea, las hará fácil de transitar. Wow, Señor, pero tú sabes que tengo que pagar. Sí, pero Él allanará tus sendas. Siguiente, no seas sabio, por segunda vez, no en tu propia inteligencia, y ahora nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. Wow. Sí, aún tu vida económica, tu vida sexual, tu vida familiar, tu vida sentimental. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas. Qué impresionante que habla del corazón, habla de los caminos, habla de no ser sabio en nuestra propia prudencia. Y lo siguiente que habla el escritor de Proverbios es las riquezas económicas. Honra al Señor con tus riquezas. ¿Cómo se honra al Señor? Dándole a Él lo que es de Él, y eso es el diezmo. Quiere decir que si tienes 10 pesos, 1 es de Él. Está chido, ¿no? ¿O te quieres quedar con el 1 y le das los 9? Rápidamente decimos, ay, no me alcanzaría. ¿Sabías que hay empresas cristianas en los Estados Unidos que viven de la décima parte? De tanto que venden, viven de la décima parte. O sea, le dan el 90 a Dios y se quedan con la décima parte, ellos. Hay empresas que no abren los domingos, como Chick-fil-A. No abre los domingos, y es una empresa, o sea, la comida de ahí, aunque es una comida rápida, está deliciosa. Pero los domingos y todo lo que te entregan tiene algún texto bíblico.
y no abren los domingos porque ellos han decidido honrar a Dios con sus bienes. ¿Te imaginas cuántas personas, por lo menos los cristianos, después de la iglesia podrían ir a Chick-fil-A? Y ellos dicen: ninguno de nuestros trabajadores trabaja en domingo porque ese día es del Señor. Vamos a seguir. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué se llama eso? Primicia. Lo primero. Así tus graneros, ahí viene la promesa. Así tus graneros se llenarán a reventar. ¿Eso quisieras? Claro que sí. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Wow, esto es impresionante. Nos pide varias cosas en 3 o 4 versículos y en el último versículo nos da una promesa. Yo voy a cuidar lo que tienes, y no solamente voy a cuidar lo que tienes, voy a hacer que rebose, voy a hacer que no te falte nada. De acuerdo a este pasaje, tú y yo no deberíamos de preocuparnos por las finanzas. De acuerdo a este pasaje, si yo confío en el Señor, si tú y yo confiamos con todo nuestro corazón y hago a un lado mi propia prudencia, y hago a un lado lo que me enseñaron, y hago a un lado que el que no tranza no avanza, y hago a un lado que si voy a dar me quedo sin nada, hago a un lado mi cultura, entonces no debo tener ningún problema en las finanzas. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas, hermanos, en donde nosotros seremos retados a reconocer si creemos o no la palabra de Dios. No lo que diga mi pastor, no lo que diga mi maestro de finanzas, porque tenemos curso de finanzas, tenemos 2 niveles de curso de finanzas. Y no lo que ellos me digan o lo que haya dicho el hermano Wayne Myers, sino lo que diga la palabra. Y esto es en cada área de nuestra vida. Creo que Dios puede sanar mi cuerpo, entonces ahí me mantengo. Creo que Dios puede llevarme al perdón completo hacia la persona que me dañó, entonces debo permanecer ahí. Y nosotros tenemos que creer esta promesa. Y es una situación de que ¿crees o no crees? Dice Salmo 50:12, si yo tuviera hambre, está hablando Dios, dice, yo no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Puedes decirlo conmigo? Mío es el mundo y todo lo que contiene. Eso tendrá también que ver las empresas multinacionales. Todo. Él dice, mío es el mundo. Yo creo que por eso estaba yo hablando de estos 3 moribundos, ¿se acuerdan? El miércoles pasado. Y uno de ellos es Jacob. Y estaba yo recordando cómo él, cuando huye de su hermano Esaú, ahí en Betel, que antes se llamaba Luz, por eso le dijo a su hijo José, Dios se me apareció en Luz, que es lo mismo que Betel. Ese día que él se queda dormido y le dice a Dios, Dios, si tú estás conmigo, si tú vas conmigo, yo te daré el 10% de todo. Y me dio mucha risa porque me imaginé a Dios diciendo, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, estoy bien feliz por eso! Pensando en Salmo 50, donde dice, mío es el mundo y todo lo que contiene. Más bien Dios nos está dando la oportunidad de ser administradores. Somos facilitadores de lo que Él nos ha dado. Y vamos a seguir. Dice, todo es mío y lo que contiene. Cuando reconocemos que lo que tenemos, salud, familia, una casa, es rentada, no importa, la tienes. Un piso, calzado, vestimenta, salud para salir a trabajar. Que esta pandemia no me mató y puedo seguir trabajando. Cuando entendemos que nada es mío y que todo es de Él, entonces esto nos ayudará a entender que yo vengo a ser un administrador de lo que Dios me da. Soy responsable
de entregarle a Dios cuentas, no solo de mis finanzas, de mi familia, de la esposa que me dio, de los hijos que me dio, de mi sexualidad. Voy a dar cuentas a Dios. Entonces tú pudieras decir: ah, no, hermana, pero me quemé las pestañas, terminé mi carrera y por eso tengo un buen trabajo, porque a mí me costó. Sí, pero ¿quién te dio la inteligencia para terminar una carrera? ¿Sabías que hay personas que a pesar de que quieran terminar, simplemente las matemáticas no les entra? La historia no les entra. ¿Quién te dio la salud? Tú puedes decir: no, es que yo, sí, pero pudiste haber pasado algo. ¿Sabes cuántos jóvenes no terminan su carrera porque papá falleció y ya no hay nadie que les pague la carrera? Aún si tú terminaste una carrera o estás trabajando muchas horas en la semana para hacer tu salario y dices: es que yo me lo gané. Claro, pero ¿quién te ha dado el poder para trabajar? La salud para trabajar. Vámonos a Malaquías a ver qué dice el Señor acerca de diezmos y ofrendas. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Acabamos de leer en Salmo 50 que dice: si yo tuviera hambre, yo no te pediría. Entonces cuando dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Pudiéramos decir: pues ¿qué le podemos robar si todo es de Él? Todo, la tierra y su plenitud, todo lo que en él habita es del Señor. Sin embargo, Él hace esta declaración categórica y está en signos de admiración y dice: ustedes me han robado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta: en diezmos y en las ofrendas. O sea, Dios espera dos cosas de ti y de mí: diezmos y ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro, diga conmigo: íntegro. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento. ¿Dónde? En mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, el Shaddai, y vean si no abro las compuertas de los cielos. Ahí viene la promesa. Así como en Proverbios vimos una promesa, y viene esta promesa. No lo dice tu pastor, no lo dice un hombre, lo dice Dios. Y vean, Él quiere que corrobores si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No solo eso, no solo te voy a abundar y te voy a bendecir, sino que voy a exterminar a tus enemigos. A la langosta que se come los cultivos, que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en base a esto, las naciones como México, que somos naciones tercermundistas o llenas de pobreza, no es porque no haya riqueza. De hecho, de los 15 ecosistemas que existen, México tiene 13. Se dice que nuestros mares son los más hermosos. Se dice que en el mar de Cortés, en el Golfo de México, se han encontrado especies de mar que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Nuestro México es rico. El problema es que los mexicanos hemos hecho a un lado lo que Dios dice. Entonces, en ninguna parte dice que ninguna nación es pobre. Lo que sucede es que los que están habitando esas naciones somos injustos, egoístas, envidiosos, y la repartición de las riquezas es anormal, no es correcta. No tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con nosotros. Yo soy, dice el Señor en Malaquías 3, 8 al 12, yo soy el recurso de toda bendición. He estado, hermanos, y confieso mi pecado, que durante la pandemia yo estaba preocupada
porque los diezmos y las ofrendas bajaron en un porcentaje terrible. Y yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y aún así Dios me tapaba la boca porque llegaban canastos de verdura, de cosas que se empezaban a repartir. ¿Te acuerdas, Leti, que estás en Zoom? Tamara, que ayudaba a mis hijos, que ayudaban a repartir, porque siempre hubo que comer. Siempre hubo a quien darle las despensas. Bueno, de eso siempre va a haber, ¿verdad? Porque Jesús dijo, al pobre siempre lo tendrán entre ustedes. El rollo es si tú quieres seguir en esa pobreza. Porque mucho se ha dicho que esa pobreza viene de nuestra manera tan pobre de pensar. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente millonaria, que no puede comprar una cama que le quite sus culpas. Hay gente millonaria que puede tener su cuarto lleno de oro, labrado de madera, con ebanistas los más profesionales del mundo, y nada de eso le puede quitar la culpa de su alma. No hay cama, por muy cara que sea, que te dé la paz que necesitas. Pero aquí me está diciendo el Señor que Él es el recurso de toda bendición. Que la obra de Dios es darme para todo lo que necesito, pero hay algo que me pide. En Proverbios lo leímos, honra al Señor con tus riquezas. Pero si no soy rico, lo que tienes es riqueza, tu salud es riqueza. Dale tu tiempo para servirle. ¿Acaso le estamos dando a Dios el diezmo de nuestro día? Eso significaría que tendríamos que orar más de 2 horas al día. ¿Le damos el diezmo de nuestra vida? ¿No es cierto? A veces estamos aquí y estamos pensando, ya se tardó. Ay, la pastora regresó muy afilada, ¿eh? Sacó la espada y me anda dando duro. Y luego es de doble filo, si no te da uno, te da el otro. Nos da, hermanos. Porque quiero decirles, me confieso, yo estaba preocupadísima. La verdad es que cuando regresamos hace un año yo dije, no hombre, no vamos a caber aquí. La gente está hambrienta por regresar a la iglesia. Qué dolor, qué frustración. Porque no le podemos dar a Dios ni en la 10ª parte de nuestro tiempo. Pero aquí dicen Proverbios y Malaquías que si yo le doy a Él, Él me dará más. Otra vez, si yo le doy a Él, Él me dará más. Él quiere probar. Ahora, la intención de Dios no está basada en ninguna otra cosa más que en el amor que te tiene. Porque dice la palabra que aquel que es fiel en los bienes materiales será fiel en los bienes espirituales. Si tú eres fiel con Dios en los bienes materiales, Dios te hablará de tu riqueza espiritual. Casi siempre las personas que ponen en tela de juicio todo esto que acabamos de leer de la palabra acerca de las finanzas, estoy seguro, puedes decir que la persona que se queja de que se hable de los diezmos y ofrendas, esa persona no diezma. Y si se está quejando es porque estaba como yo estaba. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Señor, no ha habido entrada. Señor, no he salido a predicar. Como conferencista, ese es mi trabajo como conferencista. Cuando yo salgo a predicar es una siembra que estoy dando y el Señor me da para poder pagar todos los compromisos que como madre tengo. Pero sabe, Dios me ha estado hablando y por eso hoy te hablo con mi corazón en la mano. ¿Por qué se nos hace tan difícil darle a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué? Y ayer Dios me contestó: por el dolor de nuestro corazón, porque hemos sufrido escasez,
Porque hemos sido traicionados, porque nos han robado, porque le dimos nuestra confianza a alguien que entró a nuestra casa y nos robó nuestros anillos, nos robó nuestro dinero. Y entonces creemos que Dios nos falló cuando Dios no nos está fallando. En el mundo vamos a tener aflicción y nuestro deber es creerle a Dios. Lo que acabamos de leer en Malaquías dice: hay alimento en mi casa. ¿Quién es su casa? Nosotros. Claro, este lugar físicamente es este lugar que rentamos. Pero cuando habla del alimento, no solamente está hablando de la predicación que se da, porque si yo no como, ¿cómo te predico? Si yo tuviera que trabajar secularmente, yo no podría ser pastor. ¿Sí me estás comprendiendo? Hay alimento en mi casa. No nada más está hablando de los líderes y de los que vivimos de tiempo completo. Está hablando de ti, porque tú eres su casa. Haya alimento en mi casa. Entonces está hablando del templo, pero también está hablando de las necesidades de otros. Y lo tercero que dice Malaquías: pruébame. En la Reina Valera dice: probadme ahora, si no, os abriré las ventanas de los cielos. En la NBI dice: miren, vean, Dios te invita a que seas testigo de lo que Él hará si tú y yo obedecemos a Dios. Si ponen en tela de juicio lo que Dios está diciendo, entonces tendrías que también poner en tela de juicio tu salvación, porque la salvación también está en la Biblia. El dinero está en la Biblia. Tu salud está en la Biblia. Y si pones en tela de juicio lo que dice la palabra, entonces tendríamos que poner en tela de juicio todo lo demás. De 10 pesos, 1 es de Él. Y te da ese 10%, te lo pide porque te va a multiplicar el 90 que te dejó. Eso es lo que está diciendo. Ahora, he oído... de hecho, en alguna ocasión me llamó Sherry, estábamos platicando y de repente me dice: ¿qué crees? Que uno de nuestros pastores le llegó una doctrina así como rara, diciendo que el diezmo, como es del Antiguo Testamento, no hay que darlo, y tampoco que Dios no te lo pide, que ya estamos bajo el nuevo pacto. Y me empezó a contar y me dice: y de repente ya él también está predicando que no hay que dar diezmo. ¿Qué sucedió? Su iglesia desapareció. Porque aquí dice Malaquías: ¿para qué es el diezmo y las ofrendas? Hay alimento en mi casa, que no le falte a los demás, y prueba mi fidelidad. Ahora, yo pregunto, Señor, en este tiempo que estuve estudiando esto, ok, Señor, entonces, ¿cómo compruebo que aún en el Nuevo Testamento Jesús pide el diezmo? Y lo encontré. Lucas capítulo 11, versículo 42. Jesús en este capítulo acaba de decir unos versículos antes: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso es lo primero, eso es lo que dice. Promesas, promesas, promesas. Y después le dice: ay de ustedes, fariseos. ¿Qué dije al principio que era un fariseo? Alguien que predica algo que no hace, que dan la décima parte. ¿Qué es eso? El diezmo. Que dan la décima parte de todos estos. Acuérdate que en ese tiempo todo era agricultura, de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Cortaban y el 10% lo llevaban a la iglesia. Pero descuidan. ¿Qué descuidan? La justicia y el amor de Dios. ¿Esto dónde está? En el corazón. Descuidan la justicia y el amor de Dios. Y ve el mandamiento de Jesús al final de este versículo: debían haber practicado esto. ¿Qué es esto? La justicia y el amor de Dios. No poner leyes por ponerlas, porque te haces religioso, legalista, fariseo. No, debían haber practicado la justicia y el amor de Dios sin dejar de hacer ¿qué? ¿Y qué es aquello? El diezmo de la ruda, de la menta y de toda clase de legumbres. Entonces Jesús sí espera
que sigamos diezmando. Pero Él está más interesado en tu corazón. Por eso hoy entiendo que cuando no diezmamos y no ofrendamos, hay un problema de raíz en el corazón. Creemos que Dios me puede salvar y llevar al cielo, pero no creo que me pueda proveer. Eso es algo que está en mi corazón. Y me puse a meditar. ¿Por qué se nos hace tan difícil, oh Dios, darte a ti? Por aquí escribí los síntomas comunes de una persona con inseguridad emocional. Síntomas de una persona con inseguridad emocional. Preocupación. ¿Te preocupas mucho? Es parte de los síntomas de una persona insegura emocionalmente. Y hermanos, Dios nos ha venido a ser hijos, nos ha dado identidad y pertenencia. Y lo primero que el diablo quiere hacer es hacernos sentir huérfanos. Por eso la palabra profética que hoy dio Febe me impresionó, porque dice: no han sonado su shofar por ilegitimidad, porque le han creído al diablo. Hay cosas que tú tienes que lidiar con Dios y tienes que arreglar con Él, con nadie más. Ni el terapeuta, ni tu pastor, ni tu coach de vida lo puede arreglar por ti. Hay cosas que solo tú puedes hacer, como perdonar a la persona que te lastimó. Solo tú lo puedes hacer. Orar, solo tú lo puedes hacer. Claro, puedes pedirle a otra persona que ore por ti, pero ¿dónde está tu compromiso de hablar con Dios? Porque algún día lo veremos cara a cara. Ahí ya no vamos a necesitar orar. Pero mientras no lo veamos cara a cara, tenemos el recurso de la oración. Otra es la ira. Una persona insegura emocionalmente es iracunda. Y me empecé a dar cuenta que cuando no tenía nada de dinero en mi bolsa, me enojaba bien fácil y gritaba. Y cuando daba lo último que tenía en mi cartera, me ponía muy iracunda. Y eso me reveló qué tan insegura soy yo. Y no quiero vivir así. Porque dice aún los mejores economistas que viene una crisis económica terrible en todos los países. Pero dice la palabra en Isaías 60 que sobre ti y sobre mí nacería la luz de justicia. Y que mientras en el mundo haya oscuridad, en ti y en mí estaría la luz que da la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, iglesia, o lo crees o no lo crees. Porque yo no quiero seguir preocupada por el dinero y enojona porque no lo tenga. Yo no quiero. Por eso hoy el Señor nos está confrontando con una realidad. ¿Eres inseguro? Entonces pon tu seguridad en Dios. Y esa seguridad es creerle. Así como estás confiado, sentado en esa silla que no se va a romper, así debemos de decirle: Señor, aquí está mi preocupación por el dinero. Y mire, mi hermano, empecé a sentirme hasta culpable. Muy culpable. Empecé a decir: Señor, yo sé que tú has dicho que le das de comer a los pajaritos, y que aún las hierbas del campo se visten como ni siquiera Salomón se vistió. Porque me estoy preocupando, perdóname. Este estudio lo hice para mí y quiero compartírtelo a ti. Porque yo no quiero que como yo estés preocupado, iracundo, enojado, enojada. Haz tu trabajo con gozo. Aún el Señor nos dice: y si vas a ofrendarme y a diezmarme, hazlo contento, porque a mí me agrada que lo hagas feliz. ¿Cómo podría ser eso feliz? Tiene que ver con el corazón. Por eso Jesús le dice a los fariseos: se olvidaron de la justicia y el amor de Dios. Cuando entendemos cómo somos los seres humanos,
Podemos mirar y aún los fracasos de las personas que nos rodean lo miraríamos con misericordia, ¿sabes? Porque así como ellos que tienen esas faltas, yo también tengo las mías. Entonces me acordaría del amor de Dios y de su justicia. Lo tercero que tiene una persona con una inseguridad emocional es lástima de sí mismo. Pobre de mí, todo lo que trabajo y nadie lo ve, nadie lo toma en cuenta. Aquí el único que aporta soy yo. Aquí la única que gana el dinero soy yo. ¿No te parece que eso es lástima de uno mismo? En lugar de decir: Señor, gracias porque me escogiste a mí para proveer a esta familia, gracias. Es un honor poder darle de comer a mis hijos. Es un honor poder servir a mi familia. Pero no, la persona insegura siempre tiene lástima de sí mismo y por último se deprime. ¿Has vivido en depresión por la falta de dinero? Los resultados de todo esto es el egoísmo. No, esto es mío. A mí, yo he trabajado. No, ¿por qué voy a dar mi 10%? ¿Por qué voy a ofrendar? Si no les alcanza para la renta, pues búsquense un lugar más barato. Egoísmo, odio y resentimientos. Todo lo que tiene que ver con el corazón. Ahora, vamos a 2 de Corintios 9, del 9 al 11. Como está escrito, Dios repartió sus bienes entre los pobres. Y después habla: su justicia permanece para siempre. Y el que suple semilla, di conmigo semilla, al que siembra, Él lo suple, al que siembra también le suplirá pan para que coma. ¿Qué quiere decir? Trabaja. No es que no haya trabajo, es que no estás viendo. Sí hay trabajo. Él te va a suplir la semilla y dice: te dará el pan para que coma. Aumentará, nuevamente esto es promesa, aumentará los cultivos y hará, que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán ¿qué? Enriquecidos. ¿En qué sentido? Hasta sexualmente estarás bien con tu pareja, con tu esposo, tu esposa. Hasta de una manera correcta, dice, estarás enriquecido en todo sentido para que en toda ocasión puedas ser generoso. Generoso dando perdón, generoso abrazando, generoso en la comida, generoso, vas a ser generoso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios nos habló tanto de su favor y que seamos intencionales en buscar su favor? Pues porque Él nos quiere usar para mostrar su favor a otros. No tendríamos que estar cada domingo, hermanos. Hay papelitos para que podamos darle de comer a aquellos que están pasando situaciones difíciles. Estarías tú diciendo: yo quiero ser generoso, yo quiero traer ese kilo de arroz, de frijol, de azúcar. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. ¿A quién? A Dios. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Por qué lo hacemos con papelitos? Para que no digan: ay, este arroz me lo mandó la hermana fulana. Que Dios te bendiga. No, dice el Señor: deja que me honren a mí, porque todo es mío. Todo lo que está en la tierra es mío. Todo el mundo y su plenitud. Lo que está diciendo Dios es el que Él quiere saber si estás o no dispuesto a obedecerlo. Ageo 1, 5 al 6. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. ¿Tenemos algo que reflexionar? ¿Cuál ha sido mi proceder? La preocupación, la ira,
y alimentar más mi inseguridad emocional. Y Dios no quiere que estemos inseguros. Las personas que hemos pasado por escasez, tenemos miedo y no soltamos el dolor que vivimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, porque a lo mejor nuestros padres no pudieron darnos lo que hoy tenemos. ¿Y qué hacemos? Nos convertimos en gente egoísta, iracunda, llena de preocupación y de lástima de nosotros mismos. Pobre de mí, nadie me comprende. Por eso vengo de trabajar y me tienen que aguantar. Eso es lástima de uno mismo y es inseguridad emocional. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben y no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le da su salario como por saco roto. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque puedes tener dinero, pero solo Dios puede darte un profundo sentir de contentamiento. Solo Dios puede darte satisfacción. Puedes tener la mejor casa, pero solo Dios puede quitarte la culpa de tus pecados. Solo Dios puede darte la paz. Puedes tener dinero, pero sin Dios estás pobre. Por eso decía que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ageo 1:8 nos da la solución, y con esto quiero terminar. Vayan ustedes a los montes. ¿Qué tienes que hacer tú? Ahora, lo que acabamos de leer dice: comen y no se sacian, siembran y no hay nada, y reciben su salario en saco roto. Lo que me llama la atención es que sí hay comida, solo que no te sacias. Sí hay semilla, pero no da fruto. O sea que no había escasez, el problema es nuestra actitud. Por eso aquí dice: ve al monte. Ahí viene la estrategia. Primero que nada, posiciónate en el lugar que Dios quiere que estés. Eso es ir al monte. Ir al monte es encontrarnos con Dios. Entonces, punto número 1, posiciónate donde Dios quiere que estés. En tu casa, tú que eres el padre de familia, posiciónate donde tú debes de estar. Mujer, posiciónate. Estás casada, posiciónate donde debes de estar hacia tu esposo. Padres de familia, posiciónense donde deben de estar hacia sus hijos. Hijos hacia sus padres. Orden. Vayan al monte, posición. Traigan madera, dice el Señor. Ageo 1:8. Traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Entonces, aquí está lo que tengo que hacer para ser libre de esta situación del alma que no me deja tener seguridad emocional. 1, posicionamiento. Me subo al monte. 2, la madera. ¿Sabe qué significa la madera? El potencial de un templo. La madera solita no parece templo, pero una vez cortada, arreglada, trabajada, puesta en la reconstrucción, es un templo. Entonces eso es potencial. ¿Hay en ti potencial para ser rico? Claro que sí, pero hay que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma, porque ha venido a ser peor que un incrédulo. Es más, estaba pensando ayer acerca de lo que es el matrimonio. Cómo Dios, cuando puso a Adán en el Edén, lo primero que le puso fue trabajo, y después lo casó. Le dijo: ponte a regar y a cultivar el Edén. Eso es trabajo. Lo segundo, ponle nombre a los animales. Eso también es trabajo. Acuérdate que le pusiste hormiga a la hormiga. Ponle nombre a los animales. Y después dijo: no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces primero es el trabajo y después el matrimonio, antes que la familia, antes que la ley, antes que cualquier otra cosa. Dios hizo el trabajo y después el matrimonio. Posiciónate. Potencial, madera. Y lo tercero es el proceso de reconstrucción. ¿Quieres ser bendecido? Reconstruye. Tanto así que el Señor dice: ¿sabes qué? Si sabes que alguien tiene algo contra ti, ni me ofrendes,
porque Él no necesita mi dinero, Él necesita mi obediencia. Y por eso dice: pruébame en esto. Entonces, posicionamiento: subo al monte, tomo la madera que simboliza el potencial de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es el templo? Tu matrimonio. Reconstruye tu matrimonio. Deja de decir él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Si cambiara él esto, cambia tú. Empieza a cambiar tú. Ya está trillado esto, pero hazlo. Esta semana, mientras estábamos en el grupo de restauración matrimonial, mi esposo y yo, una mujer dijo: mi esposo no viene a este grupo, pero yo he puesto por obra todo lo que me han enseñado aquí, y en mi casa ya se respira paz. ¿Por qué? Porque ella dijo: yo voy a obedecer lo que Dios me manda y las consecuencias se las dejaré a Él. Mi hermano, no hay escasez, hay un problema del corazón. No hay escasez, hay un problema de confianza en Dios. No hay crisis económica en los cristianos, hay crisis de fe. Sube al monte, posiciónate, toma la madera, cree que en ti hay un potencial para reconstruir tu matrimonio, reconstruir tu familia, reconstruir tu vida laboral, reconstruir tu vida profesional. Y 3, ve en el proceso, no te rajes. Porque dice el Señor: reconstruyan el templo y yo manifestaré mi gloria en el templo. Yo voy a hacer que ustedes sean bendecidos. En Dios nunca hay poca provisión. No hay poca provisión en este país donde vivimos. Hay una crisis de fe. Si los políticos, si la gente que tiene las riquezas tuvieran a Dios, la cosa sería diferente. Si ellos diezmaran y ofrendaran, aún sus riquezas serían mayores, porque Dios lo dice así. Pónganse en pie, por favor. Oh, aleluya. Hoy nos hemos dado cuenta que el dinero también es un tema de fe. Que Dios nos llama en la palabra a ser gerentes, administradores, responsables de cada área de nuestra vida. Eso incluye la vida sexual y el dinero. Incluye tu cuerpo, incluye tu trabajo, incluye tu dinero. ¿Estás pensando cómo hacer más dinero? Qué bueno, Dios lo está poniendo en tu corazón, porque te ha hecho facilitador, te ha dado inteligencia, salud, te ha dado conocimiento, visión para los negocios. Dios no quiere que estés pobre. El que tengas dinero no es pecado. Lo que es pecado es donde está el corazón tuyo hacia el dinero. Porque el dinero es muy buen siervo, pero es muy mal dueño. Y fíjate lo que dice Malaquías 1:9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, ahí está hablando del egoísmo. Ageo 1:9, perdón. Y lo que almacenan en su casa, yo, dice el Señor, no el diablo, no la crisis económica. Dice: lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa, su templo, está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de su casa, afirma el Señor Todopoderoso. Hoy entiendo por qué el Señor me dio esta lección de vida. Una persona insegura emocionalmente necesita lidiar con todas estas cosas en su corazón. Necesita lidiar con la ira. Necesita lidiar con la preocupación, con la lástima de sí mismo. Necesita lidiar
con la depresión. Necesita quitar el egoísmo, el odio y los resentimientos. Quiero que leas conmigo Primera de Crónicas 29:12. Y con esto vamos a poner delante de Dios nuestro corazón. Dice la palabra. ¿Ya lo tienes? 1, 2, 3. De ti, y dile así, de Dios. 1, 2, 3. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Eres tú, eres tú, eres tú. De ti proceden la riqueza y el honor. De ti proceden porque tú lo gobiernas todo. Ahora, mis hermanos, como toda predicación de la palabra, ¿lo crees? Padre Santo y bueno, hoy hemos leído tu palabra. Queremos que tú nos hables y no el hombre. Y hoy hemos leído tu palabra en cuanto a las finanzas. Sé que tienes mucho más que decir, pero por hoy creo que he hablado lo que tenía que hablar a tu iglesia, porque primero me lo hablaste a mí. Perdóname por el odio, por el rencor, el resentimiento que he guardado. Estos tres me han hecho una persona insegura emocionalmente. Y por causa de esa inseguridad he sido una persona llena de preocupación por el futuro, de ira, de lástima de mí mismo y de depresión. Perdóname, porque hoy hemos leído que tú eres dueño de todo lo que está en esta tierra y que hoy reconocemos que México es rico. El problema es el corazón de los mexicanos. Señor, hoy queremos confiar en ti, nuestra vida financiera, nuestra vida amorosa, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida sexual. Todo lo que nosotros representamos está delante de ti. Y hoy queremos pedirte perdón por nuestra falta de fe, por la crisis de fe que hemos vivido. Perdónanos por no traer íntegro el diezmo, las ofrendas y los primeros frutos de nuestras cosechas. Perdónanos en el nombre de Jesús. Señor, hoy declaramos, Padre, que es cierto, hemos tenido preocupación por el futuro. Nos hemos sentido huérfanos, nos hemos sentido ilegítimos. Nos ha dado miedo que nuestra familia no tenga que comer, no tenga una casa. Y eso nos ha hecho egoístas, llenos de resentimiento, de odio. Hemos sentido lástima de nosotros mismos y nos hemos entregado a la depresión. Pero hoy, Señor, nos has dicho que debemos de posicionarnos delante de ti como hijos tuyos, subir al monte, subir a tu presencia, dejar atrás lo que nos preocupa y subir a ti. Creer en el potencial, porque hay todavía semilla en la simiente, hay semillas, Señor, en nosotros. Todavía hay vida y podemos tener nuevas estrategias de que nuestro negocio, nuestro trabajo produzca más. Y Señor, gracias, porque hoy también decimos que el proceso, aunque sea difícil, estaremos en el proceso y tú te llevarás la gloria. Tú serás glorificado. Reconstruiremos nuestras relaciones interpersonales, reconstruiremos nuestra relación contigo en la adoración y la oración, y aún en el ayuno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.